Buenas tardes, licenciadas. Reciban ustedes un cordial saludo de parte de la ONG Salud Integral Andina y de la Escuela de Posgrado Hermilio Almizán. El día de hoy vamos a tener la ponencia a cargo de la obstetra Violeta Hidalgo Aguirre, especialista en atención primaria en salud con mención en prevención del cáncer ginecológico, certificada en asesoría en salud sexual y reproductiva, diplomado en SSIR, colposcopía, ecografía, miembro y socia fundadora de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, miembro de la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical, La obstetra cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Por favor, un fuerte aplauso para la obstetra Violeta Hidalgo Aguirre. Gracias. Para mí es un honor realmente estar aquí en Huacho, en Lima, en diferentes departamentos, pero tenía esa espirita de sacarme de venir a Huacho, de ver a mis colegas y poder compartir los conocimientos. Necesito que estas 3 horas que hagamos clases me pregunten, interactuemos, hablemos, porque de este modo vamos a poder crecer, tanto mi persona y ustedes también. La idea es que hoy día nos vayamos enriqueciendo el conocimiento, que en este caso vamos a hablar infecciones de transmisión sexual en la parte preventiva, el diagnóstico y el tratamiento, que es lo que hoy en día, si un paciente acude a ustedes, es lo primero que van a notar o van a ver en el campo de acción, ¿sí? Es gracias a Salud Integral Andina, a la Universidad Hermilio Almizán, porque hace posible justamente que se dé estos cursos. ¿Está bien? ¿Cómo están? Bien. Está bien, sonó como que más o menos. ¿Cómo están? Bien. Ya, más o menos, más o menos. Tenemos que estar bien, porque si no, cuando uno está feliz o activo, entra más la información, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando ahora de anatomía, la anatomía que es base para poder nosotros entender lo que vamos a ir de fondo hablando de las infecciones de transmisión sexual. ¿Está bien? Y si me interrumpen y preguntan algo, yo estoy para responderlo, no hay problema. Algo que está bien, anatómicamente, fisiológicamente, voy a saber y voy a ser capaz de reconocer que no está dentro de lo normal y puedo actuar o derivar, dependiendo de dónde me encuentro. Para ello vamos a guiarnos de esta diapositiva, donde hablaremos de la parte vulvar, la zona vulvar femenina y la zona de genitales internos, que básicamente es la vagina, el cuello uterino y las trompas, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces vemos acá que a nivel del aparato genital vamos a tener varias limitaciones. Por ejemplo, en este caso, si nos centramos en cuello uterino, para ver una infección acá yo tengo que darme cuenta hacia dónde va, tiene una vecindad, y en este caso vamos a ver que es a la vagina, a la parte anterior del aparato urinario, la uretra y la vejiga, y la parte distal del ano o parte del recto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando una paciente tenga una infección vaginal, yo lo primero que voy a ver es que todo este campo tiene un pH especial, una flora especial, que no es cierto. Por ejemplo, cuando alguien me dice la vagina es estéril, ¿será estéril? O sea, limpia. No, porque convivimos con una flora especial, ¿sí? Siguiente, por favor. Y ahora, cuando una obstetra o un profesional hace una inspección, es decir, examina a su paciente, no es posible que nos vayamos directamente a cuello uterino. Por ejemplo, viene porque se va a hacer un papá Nicolau. Entonces uno coloca el espéculo y ¿qué encuentra? El cuello. Toma la muestra y le dice, señora, en 1 semana está el examen. Pero hemos olvidado datos importantísimos, como es la exploración de la vulva. En la vulva yo puedo encontrar, miren, labios menores, labios mayores, provistas con vellosidades, el monte de Venus, la uretra, las glándulas paruretrales o las glándulas de Skene, las glándulas de Bartolino, que son esos 2 orificios que producen mucus o lubricación, que son conocidas como las glándulas de Bartolino, el perineo y el ano. ¿Y por qué es importante ver esta área? Imagínense ustedes, si acá presentamos pequeñas úlceras que la paciente no tiene dolor y nosotros no fuimos
más minuciosos en observar, se puede estar pasando por alto una sífilis, ¿sí? Porque la sífilis en la gran mayoría de los casos no presenta sintomatología, no duele. Entonces remite en 1 o 2 semanas y uno puede obviar ese dato. O presenta un melanoma en esa zona a poder inspeccionar mejor la vulva. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, las funciones de las glándulas que yo mencionaba, las glándulas de Skene y la glándula de Bartolino, tienen una función básica que es la de poder lubricar en esa zona de la mujer, en la zona de la vulva, cuando, por ejemplo, hay una excitación en la mujer, ¿sí? Y esto nos ayuda a que esta zona esté lubricada. Ahora, pero también hay una patología de esas glándulas. ¿Han escuchado de la bartolinitis? Claro, ¿no? Entonces quiere decir que la glándula se ha infectado. Itis, terminología de infección. Por lo tanto, si hay una itis o una infección de esas glándulas o de Skene o de Bartolino, yo voy a ser capaz de diferenciar y decir, aquí hay una infección, pero por estas glándulas, porque se han infectado. Y además de, cuando hay una infección de la glándula de Bartolino o de Skene, yo estoy asociando a 2 bacterias muy comunes que pueden ocasionar esto, que es clamidia y gonorrea. Por eso es importante saber esto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el cuadro de una bartolinitis, pero también puede haber una skenitis también ahí. Siguiente. Entonces, a nivel de vagina, sobre todo cuando vamos a ver infecciones de transmisión sexual, tenemos que fijarnos que la vagina tiene una flora especial, donde podemos encontrar ahí instalados tranquilamente, Gardnerella, ¿sí? Hongos como la cándida, podemos tener Escherichia coli también, pero estos se encuentran en mínima cantidad, en proporción, y nuestros lactobacillus sí están en alta cantidad. Esto permite que haya un equilibrio entre las bacterias que no nos causan ninguna mayor lesión ahí y los lactobacillus. Eso se llama el equilibrio, el pH. Y anótenlo ahí, el pH de una mujer en edad fértil debe ser 4,5. Si yo hago un tiraje de pHímetro en la vagina, ojo, yo tengo que ver si es que ese pH me resulta 4,5, yo diré que está normal. Pero si ese pH me ha aumentado y ahora está en 7, yo diré que ese pH está alcalinizado. Y por lo tanto, si se ha alcalinizado y decíamos que aquí hay una flora de esas bacterias, algunas de esas bacterias se van a ver alteradas, algunas de esas bacterias se van a multiplicar. Por ejemplo, en el caso de la Gardnerella, si el pH es 7, es un caldo de cultivo para que empiece a proliferar Gardnerella. Y tenemos el caso de, ¿cómo se llama cuando aumenta la Gardnerella? Vaginosis bacteriana, que lo vamos a ver ahorita detalladamente. Pero vean ustedes que cuando este pH vaginal cambia, predispone a que esas bacterias que comúnmente conviven con nosotros nos puedan afectar, ¿sí? Y en el caso de Gardnerella no es una infección de transmisión sexual, ojo. Por eso es que le menciono la flora, que algunas bacterias de la flora se pueden ver alteradas. Pero sí, la vaginosis bacteriana se puede confundir con una ITS, que vendría a ser la trichomoniasis. Tiene casi las mismas características. Ahora la vamos a ver mejor. Siguiente. Siguiente. Entonces, en la vagina decíamos que hay un pH. ¿Cuánto era el pH vaginal? 4,5. Si se ve alterada, va a proliferar algunas bacterias que ya conviven en nuestra microflora vaginal. La pregunta es, si tengo algunas de las bacterias elevadas de la vagina, ¿yo lo considero transmisión sexual? No, porque es parte de la flora. Si yo tengo cándida, parte de la flora. Si yo tengo Gardnerella aumentada, parte de la flora. ¿Es una infección? Sí, cuando se altera el pH, pero no producida por infección de transmisión sexual. Y les digo esto porque a veces o asumimos que todo es parte de la vagina o estamos obviando que puede ser una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué parámetros o qué eventualidades puede hacer de que ese pH de la mujer se altere? Por ejemplo, puede ser cuando una paciente está súper automedicada, le bajan las defensas, o pacientes que son inmunodeprimidas, por ejemplo en pacientes con VIH que no llevan tratamiento, pacientes que tienen diabetes, la inmunidad y no está tratada, la inmunidad baja, pacientes que tienen tuberculosis, también la inmunidad baja. En ellas yo voy a estar pensando de que probablemente me haga una infección por alguna alteración en la flora vaginal. Siguiente, por favor. Siguiente.
El tamaño uterino es importante. Si yo al finalizar mi examen hago un tacto vaginal y identifico que ese útero normalmente debe medir 6 a 7 centímetros de longitud y de pronto mido y me está llegando a 10 u 11 centímetros, ¿qué es lo primero que puedo sospechar? Un embarazo. Descarto, no lo es. ¿Y qué podría ser entonces si el útero es aumentado de tamaño? Claro, una patología, ¿no? Una patología uterina, miomas, qué sé yo, puede estar ahí. Entonces, la anatomía, se dan cuenta que nos va sirviendo para poder descartar lo fisiológico, si está normal, o lo patológico. Siguiente, por favor. Siguiente. Una más. Siguiente. La irrigación es importante, uno más, pero sobre todo la inervación. ¿Se dan cuenta ustedes cuando sacan un Papá Nicolau? La paciente se queja de dolor cuando introduces el espéculo, pero la toma de la muestra ¿produce dolor? No, porque justamente las terminaciones del cuello uterino, en la parte exocervical, no llegan terminaciones o llegan muy pocas terminaciones nerviosas. Por lo tanto, la paciente no va a presentar molestia. Inclusive puede sangrar, ojo, cuando encontramos una cervicitis o endocervicitis y la paciente no se da cuenta y no le duele. Tú tienes que decirle, mira, está sangrando. Y probablemente ahí hay una infección, ¿ya? Pero es importante que lo sepan. Siguiente. Estos son los órganos que van a suspender, los ligamentos que van a suspender al cuello, al útero y aparte de todo el cuerpo. Es decir, ustedes han examinado alguna vez a un paciente y de pronto ella misma le refiere, se me escapa la orina, ¿no? Me río, toso, se me escapa la orina. Tenemos que ir viendo que los órganos suspensorios pues están empezando a relajarse. Los músculos de las paredes vaginales anteriores, imaginemos que todo esto es la vagina. Las paredes anteriores va a estar sujetando o sosteniendo a la vejiga. Las paredes laterales también se pueden prolapsar, igual las paredes inferiores. Entonces todo eso tenemos que analizar cuando examinamos a nuestro paciente. Siguiente, las variantes en el tamaño del útero y del cuello del útero. Cuando es una niña, la relación del tamaño en la mitad es 1:1. Cuando va creciendo, cuando está en una edad post o ya en la menarquia, ya la paciente, la niña ha arreglado, la forma toma una forma casi adulta, de 1 a 2. Y cuando ya ha habido un embarazo o un parto o un aborto, el tamaño puede variar de 7 hasta 8 centímetros. Pero hay un detalle, todo esto surge porque justamente hubo un estímulo hormonal. La FSH, la LH, el crecimiento mismo de todo del útero, pero cuando ya llegamos a la menopausia, ¿qué va a pasar? Todos los órganos se van a atrofiar y por eso el cuello de útero y útero van a reducirse, aparte de otros eventos que puede haber, la pérdida de algunas capas en la vagina. Pero esa atrofia, ¿qué va a permitir? ¿O qué dificultades me va a presentar cuando yo haga el examen? Ya no podremos tener una buena, digamos, capacidad para poder evaluar la vagina. ¿Cómo vamos a encontrar esa vagina? Claro, ¿no? En un punto de resequedad, aparte de eso la paciente le va a doler cuando coloques el espéculo, ¿no? Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta antes de evaluar a nuestro paciente, qué edad tiene, el número de parejas sexuales, cuándo inició la actividad sexual, cómo está este componente vaginal para poder examinar, ¿no? Porque si hago una muestra de secreción directa en una paciente menopáusica y encima las paredes están resecas y no tiene sus 4 capas del epitelio, sino 2, yo no voy a poder tomar una buena muestra, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver que cuando examinemos a nuestro paciente, vamos a ver cómo es que así la zona del cuello uterino se torna de un color rojo, que antiguamente nosotros podíamos decir que era una herida, entre comillas, ¿no? Y que sabemos que eso es algo fisiológico, es algo normal. A eso se le conoce como ectopía o ectropio, ¿sí? Entonces ese ectropio, esa ectopía se debe tratar con cauterización, no, pero ese cuellito de útero sí puede tener una infección, pero esa infección se trata con cauterización o con antibióticos. Con antibióticos, ¿no? Si hay una itis, es una infección, por lo tanto uso solamente antibióticos, no cauterización, que es mucho de lo profesionales están haciendo. Señora, tiene una cervicitis, le cauterizamos.
cuando cauterizar es una iatrogenia, no se hace hoy en día. Imagínense ustedes que el cauterizar es como quemarse, ponerse la plancha en una parte del cuerpo y que va a producir una quemadura. Luego de ello va a cicatrizarse y va a formar como un queloide. Y entonces a paciente que ya le cauterizaron para hacer un control de un tamizaje, por ejemplo, yo no voy a poder saber lo que hay debajo de esa cicatriz. Entonces no se debe cauterizar a una paciente que tiene una infección. Las infecciones se tratan con medicamentos, con antibióticos. Entonces aquí tenemos un cuello de útero que todavía no ha menstruado, que todavía no tiene efecto hormonal. Luego, en la puber hay un efecto hormonal, pero también hay un efecto de crecimiento en el cuello del útero. Entonces, cuando el cuello de útero crece y el útero crece, el cuello se va a invertir, se va como que a voltear un poquito de adentro hacia afuera y nos va a dar este componente. Aquí teníamos la zona glandular de una sola capa. Recuerden, la zona glandular que estaba internamente solo presenta una capa, que es la basal. Mientras que la parte exocervical, la que nosotros vemos, esa sí presenta 4 capas. Entonces, cuando se vierte por crecimiento, vamos a ver dos partes expuestas. Dos partes. Una, la de una capa, y la otra mitad del exocervix de 4 capas. Es por eso que nosotros cuando visualizamos el cuello uterino vemos una zona rosada pálida y vemos una zona roja. La zona roja tiene solo una capa. La zona más rosada pálida del exocervix tiene 4 capas. Entonces, producto de la ectopía es que se va a ver esta zona más rojita que la zona exocervical. Y ya cuando estamos en menopausia, la zona rojita se va a introducir hacia adentro. Y dentro de esa zona rojita, que decíamos que tenía una capa, va a producirse un proceso que se llama metaplasia escamosa fisiológica normal. ¿Por qué? Porque la parte de una sola capa está empezando a cambiar, a metaplasiarse para transformarse en 4 capas. En este proceso se le llama a esta zona también la zona de transformación, ¿sí? Y esa zona de transformación, conforme pasan los años, se va a introducir al canal anteriormente que estuvo expuesta en el exocervix. Siguiente, por favor. Siguiente. O una más. Ya, entonces acá tenemos la zona del cuello uterino. La zona del cuello uterino, nosotros vamos a identificar dos zonas. La parte rojita que decíamos que era ectropio o ectopía. Y la zona más rosada pálida, el exocervix, ¿sí? ¿Quién tenía una sola capa? ¿El exocervix o el endocervix? El endocervix, una sola capa. ¿Y el exocervix? 4 capas. Es como si ustedes pusieran un papel transparente y yo tengo acá rojo y yo coloco esa zona transparente. ¿Qué va a pasar? Se va a traslucir. Mientras que si yo coloco 4 capas es un poco difícil que se trasluza lo rojo, el color rojo. ¿Y por qué se pone rojo? Porque detrás pasan los vasos sanguíneos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos la zona exocervical, vamos a identificar esas dos zonas. Pero dentro de esa zona, pasamos una más, mejor con el dibujo voy a explicar. Aquí, la zona rojita, decíamos que se llamaba endocervical, o la zona cilíndrica, porque tenía una sola capa. Y la otra zona tenía 4 capas. En este proceso se va a dar un evento que es la metaplasia escamosa. En términos bien sencillos es que la zona glandular se empieza a metaplasiar para transformar de una capa a 4 capas. Eso se llama la zona de la metaplasia escamosa. Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Aquí. ¿Se acuerdan que les dije que la parte exocervical tenía 4 capas? Esas 4 capas son estas: la basal, parabasal, intermedia y superficial. Estas zonas nos sirven para diferenciar a ese nivel cómo son las características de cada célula. Mientras que en la basal las células son grandes, en la superficial van a ser muy pequeñas, muy pignóticas. ¿Sí? Siguiente. Una más. Aquí, esta es la zona de la ectopía. Miren, es la versión del epitelio cilíndrico sobre el exocervix cuando el cuello uterino crece rápidamente y se agranda por influencia estrogénica a partir de la menarquia y también en el embarazo. Esa es la ectopía, pero aparte de reconocer la ectopía, nosotros que vamos a llevar este curso ITS, la idea es que veamos qué más pasa aparte de la ectopía.
¿Ven esta coloración que cuelga del cuello uterino? ¿Qué color es? Medio grisáceo, ¿no? También puede ser purulento, puede ser verde, ¿sí? Entonces yo tengo la ectopía y alguien me va a decir de repente, no, parece una herida, eso tiene algo más. Y la mayoría, o sabiendo o no sabiendo, lo que hacen aquí es cauterizar. Entonces yo les dije que cuando tenemos una infección, nosotros veamos las características del moco del cuello. El cuello uterino tiene una función, segrega moco. En la zona glandular, que es esta, o endocervical, que tenía una sola capa, segrega moco, normalmente, lubrica. Y ese moco cervical debe ser de un color transparente, debe ser filante, debe ser inodoro, incoloro. Es decir, no hay color, es transparente, como la clara de huevo crudo, así tal cual. Entonces, yo les pregunto, ¿acá se ve transparente o medio grisáceo? Así es, grisáceo. Entonces, ¿qué estoy sospechando si eso presenta el cuello uterino? De una endocervicitis, de una infección. Entonces, en ese caso, yo diré, este cuello de útero tiene una infección. Habría que ver cuál de ellas tiene. Y yo trato a ese paciente, porque hoy en día todas las colegas o profesionales que sacan una muestra de Papa Nicolau pueden ver esto purulento, verde, blanquecino, sacan su Papa Nicolau y listo, le dicen en una semana vuelve. Pero la paciente se va con su infección, nadie la trató. Y hay bacterias que van a ayudar a que otro virus se instale ahí y produzca el cáncer. Ese virus se llama el papiloma virus humano. Si una paciente tuviera una infección en el cuello de útero, si no tratamos adecuadamente, lo que vamos a hacer es favorecer a que el otro virus, el PVH, persista en el cuello de útero. Entonces, ¿qué logramos si no llegamos a tratar correctamente a ese paciente? Si logramos que ese VPH, el virus papiloma humano, persista en el cuello de útero, si persiste más de 2 años puede producir un precáncer, los NIC1, NIC2, NIC3, y si nadie lo detecta, a un cáncer. Entonces, ¿será un factor de riesgo no tratar una endocervicitis? Sí, es un factor de riesgo. Por eso es importante tratar adecuadamente la endocervicitis. Siguiente. Aquí tenemos la ectopía, el exocervix y la zona glandular. Siguiente. 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 Ya. Esto es el proceso en términos más prácticos. La zona glandular, que tenía una sola capa. La zona exocervical, que tenía 4 capas. Miren, la zona glandular, ven estas manchitas por aquí más blanco, entre rojo y blanco y acá más parejo. Ese proceso que está ocurriendo acá se llama metaplasia escamosa. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea el útero, yo no lo voy a ver redondito, no, porque cuando yo vea el útero voy a ver la zona roja, la zona endocervical, ¿cómo? Con irregularidades, rojo, pero así, no es parejo. ¿Por qué? Porque en esa zona está ocurriendo esto. Si yo veo la zona roja, veré así, ¿no? Entonces no es solo regular, es irregular. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo una metaplasia, que es fisiológica, normal. Siguiente. Y aquí vemos, ¿no? La zona glandular empieza a metaplasiarse, miren, y la zona que antes era glandular ahora está siendo repuesta por un epitelio ya de 4 capas y nos queda poco campo de la zona glandular. Eso sucede en toda la etapa de la mujer, ¿sí? Siguiente, por favor. Y dentro de este proceso de metaplasia, miren acá lo que se va a formar, los quistes de Nabot. Los quistes de Nabot no son una patología, es un proceso fisiológico normal, no se le debe extirpar, sacar, debridar, nada, porque generalmente cuando ustedes ven un quiste de Nabot no hace ningún daño a la paciente. Es más, en ecografía se refiere que no deberíamos reportar al paciente cuando se note un quiste de Nabot, y es rarísimo los casos que el quiste de Nabot puede crecer grande, generalmente es de ese tamaño chiquito. Y además, el quiste de Nabot sirve de referencia para ubicar a la US antigua, la unión escamocolunar antigua. Si yo tengo la unión escamocolunar antigua y tengo la unión escamocolunar nueva, yo tengo una zona. Esa zona se llama la zona de transformación. Así que me sirve de reparo, pero no es una patología. Siguiente. Entonces acá tenemos, esto será la zona glandular, el exocervix acá. Si yo uno la zona glandular aquí, hago una línea toda la zona, la zona unión escamocolunar aquí, porque me está separando del escamoso y la
columnar. Entonces se llamará unión escamocolumnar. Si yo trazo otra línea por acá y yo veré que esta va a ser la unión escamocolumnar antigua. ¿Se acuerdan que les dije que se formaba el quiste de Nabor? ¿Sí? Si yo encontrara varios quistes de Nabor por acá, esa sería mi punto de reparo para ubicar a la US antigua. ¿Y por qué es importante la US antigua? Porque a través de eso yo puedo identificar esta línea y la línea roja me va a dar un campo. Ese campo es la zona de transformación. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí tenemos, ¿no? La zona endocervical, la zona exocervical. Yo hago una línea acá y tenemos la US nueva. Y hago una línea acá. Imaginariamente, si encuentro quiste de Nabor, me va a servir el reparo para obtener otra línea, la US antigua y la US nueva, me va a dar un campo que viene a ser la zona de transformación. Siguiente. Aquí están los quistes de Nabor. Miren, aquí en esta paciente hay diversidad, pero es un proceso fisiológico. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Una más. Más. Vamos a ir pasando lo que nos interesa para impresión. Siguiente. En la zona de transformación congénita es un hallazgo que ustedes pueden encontrar. Cuando examinen a su paciente pueden encontrar esto, el cuello de útero y de pronto una zona blanca, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esta zona de transformación congénita? Cuando la bebé intraútero, mujer, se está desarrollando, está empezando a formar la capa epitelial de acá, de 4 capas, y en un momento se interrumpe el proceso de maduración. Esa interrupción que quedó incompleta nos va a dejar esta zona de transformación congénita. ¿Y por qué les explico esto? Porque cuando ustedes hagan un IVA, ¿alguien ha hecho IVA? ¿No? ¿Sí? Ya, cuando hagan IVA, por ejemplo, inspección visual con ácido acético, ustedes colocan el ácido acético y se puede colorear blanco. Y podemos pensar en una sospecha de un precáncer. Pero si es la zona de transformación, no sería una sospecha de cáncer. ¿Por qué? Porque es un evento que ustedes van a notar en el cuello de útero. Es fisiológico. Se dio por el cese, la maduración del epitelio exocervical. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Y también es importante determinar que, por ejemplo, una mujer con un cuello de útero en la edad reproductiva, vamos a verlo así, con una gran ectopía, ¿sí? Avanzan los años, 30 para más, y esa ectopía se agranda o se reduce. Se reduce por ese proceso de metaplasia que les he explicado, ¿ya? Y en 40 o 45 años miren cómo está la ectopía, ya casi ni se ve, ¿no? La zona glandular. Y miren acá en la posmenopáusica, ¿se observa o no? No, entonces no será lo mismo evaluar a una paciente en edad reproductiva y evaluar a una paciente en menopausia. ¿Será lo mismo? No, ni siquiera. Y esto nos sirve para la toma de la citología convencional, que es el Papá Nicolau, para hacer también, si queremos, por ejemplo, aquí hacer un IVA, no nos serviría, por ejemplo, porque la zona de transformación ya se introdujo a canal, ¿sí? Y las secreciones que yo vea acá van a ser más evidentes que acá, ¿verdad? Entonces va a haber ciertas herramientas para poder ayudarnos para que en este caso determinemos si estamos ante una infección o no. Siguiente. Siguiente. Entonces, en conclusión, para pasar a lo que es infección de transmisión sexual, nosotros como profesionales de la salud tenemos que evaluar bien todo. Si ustedes evalúan bien, van a ser obstetras particularmente o profesionales particularmente, que sus pacientes les van a buscar a ustedes porque hacen cosas que no hace el resto de profesionales, ¿sí? Que hoy en día, por ejemplo, si a una paciente le dan una receta tipo chef de cocina y tú le preguntas a esa paciente, ¿le examinaron, señora? No. A mí me preguntaron nada más qué tenía, qué me dolía y me dieron esta receta. ¿Será lo ideal eso? No, porque no estamos sabiendo todo lo que acabamos de conversar. Entonces lo ideal es que examinemos vulva para ver si hay un melanoma, para ver si hay verrugas, para ver si hay lesiones ulcerativas que nos llevan a sífilis o herpes. El ano, también todo el perineo tenemos que evaluar, ¿sí? También tenemos que evaluar el ano, segundo punto, que casi nadie lo hace por el apuro o qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos que colocar bien los guantes y evaluar si aquí hay un condiloma o de repente un cáncer también en el ano, ¿ok? También evaluemos la vagina y obviamente el cuello de útero. Si ustedes hacen eso, créanme que si ustedes tienen pacientes, les van a buscar a ustedes, porque están haciendo cosas que otros no hacen, que la mayoría no hace, ¿ya?
Siguiente. Siguiente, pasemos al de ITS. ¿Qué dice ITS? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, colegas, hasta acá? O si no, yo pregunto. ¿Cuántas infecciones de transmisión sexual ustedes conocen? Así, la que se acuerdan, a ver, díganme. Gonorrea, sífilis, clamidia, ¿qué más? VPH, ¿ya? VIH, herpes, ¿no? ¿Qué más? Ya, muy bien, sí. Y cuando nosotros tenemos una infección, tratamiento actualizado, esa. Cuando tenemos una infección, ojo, ahora ya tenemos una visión más amplia. Si tengo una infección en vagina o cuello, yo voy a decir, puede ser por dos eventualidades. O todo es por infección de transmisión sexual. No, puede ser algo local, de una alteración de la flora, o puede ser por una transmisión. Hoy nos vamos a enfocar a lo que es infección de transmisión sexual, ¿ya? Sí, dime. Ya. Cuando su colega nos pregunta cómo yo identifico la zona de transformación congénita cuando yo realizo el IVA. Fácil. Tú colocas limpias antes de la inspección visual, colocas el ácido acético y probablemente cuando estés... Sí. O sea, puede haber dos eventualidades, que sea un precáncer o que sea una zona de transformación congénita. Hace 1 año y medio me pasó a mí que yo coloqué el ácido acético y se tornó ácido blanco, o sea, iba positivo. Entonces, y encima, por el colposcopio, se notaba puntillado grueso, que le llamamos en terminología colposcópica, y tenía mosaicos gruesos. Cuando tenemos esta particularidad, nosotros sospechamos y lo catalogamos como un NIC 2 o NIC 3, no NIC 1, ni siquiera. Entonces, con esa sospecha, yo le mandé al oncólogo y él hizo una biopsia. Y en la biopsia, yo esperaba encontrar un NIC 2, pero salió nada. Era una zona de transformación congénita. O sea, ¿podría confundirme con una sospecha de precáncer? Sí, podría confundirme. ¿Y quién me da el diagnóstico? Papa Nicolau no lo hace. IVA no lo hace, desde el Hugo Chile no lo hace, colposcopía no lo hace. ¿Quién lo hace? La biopsia. Entonces recién cuando hicimos la biopsia a esta paciente, a pesar de que tenía signos de sospecha, resultó ser negativo. O sea, no todo lo que se va a pintar a aceto blanco va a resultar positivo, ¿no? Para cáncer. ¿No carga? Ya. Bueno, entonces, las infecciones de transmisión sexual, como su nombre mismo lo dice, son infecciones que se transmiten por vía sexual. Según la OMS lo define como las infecciones de más de 30 microorganismos que se van a presentar en las personas, independientemente de su sexo. ¿Sí? Eso lo define la OMS. Y dentro de los agentes patógenos van a estar los virus, las bacterias y los parásitos. Lo más frecuente, ¿es un problema de salud pública? ¿Será un problema de salud pública? Sí lo es, no solo aquí, en todos los países. Sí es cierto que en países en vías de desarrollo esté más acentuado esto. ¿Pero por qué está más acentuado? Por el desconocimiento tal vez, por la falta de información del paciente, porque la mayoría de los pacientes piensan, cuando me duele recién voy a verme, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay un dato especial. Cuando estamos ante una infección de transmisión sexual, el 50% es asintomático. O sea, puedo tener una clamidia, una gonorrea y ningún síntoma, ¿no? Entonces, es ahí que los pacientes se confían. No me duele, no me pica, no me arde, no tengo nada, no voy a chequearme. Y cuando tú le examinas y la paciente vino por otra causa, tú le encuentras una infección. Si no es así, es bien difícil que la paciente acuda por algo, salvo que sea muy clínico, muy notorio, ¿no? Entonces, dentro de todas las infecciones de transmisión sexual vamos a tener a la clamidia, la gonorrea como, digamos, infecciones más frecuentes. Está la sífilis también, la tricomoniasis también, pero son los más frecuentes que vamos a encontrar. Y cuando estemos ante estas bacterias, hay que determinarlo bien. Y ustedes asisten en las zonas más alejadas, van a ser capaces de identificar ante qué signo clínico yo me encuentro, ante qué infección me encuentro y qué puedo darle.
y las pautas van a ir guiadas de las guías, por ejemplo del MINSA, las guías de salud, pero también les he traído la guía de la ACCP, la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical, y de la CDC, que es el Centro de Enfermedades para este tipo de enfermedades infecciosas. O sea, son manejos actualizados, que sí, por ahí difieren algo con la que manejamos acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de ciprofloxacino, ¿no?, que lo utilizamos para una infección de transmisión sexual, pero pasa que los estudios nos dicen que llegan a un 25% de resistencia versus la ceftriaxona. La ceftriaxona, que solo llega a un 0.5%. Y por ejemplo, en el caso de gonorrea, si utilizo esto y tengo los dos medicamentos, ¿cuál de los dos debería usar? ¿La ceftriaxona o el ciprofloxacino? Ceftriaxona, ¿no? Por su tasa que tiene menor resistencia. Entonces, hoy en día la gran mayoría de pacientes se da justamente esta resistencia porque se automedican, ¿sí? Entonces, cuando tú le vas a medicar, ya no le hace nada ni cosquillas el antibiótico que le está dando. Entonces, son cosas así que vamos a enterarnos hoy día. Y normalmente eso se dice la medicina basada en evidencias, es decir, yo voy a ver qué evidencias científicas ya hay, porque uno no viene a descubrir la pólvora, ya tenemos estudios. Entonces vamos a ver las evidencias científicas, la experiencia de otros lugares que han utilizado este tratamiento y los valores de la paciente. Todo ello forma un triángulo y a eso se llama medicina basada en evidencia. Y ustedes se tienen que basar en eso. O sea, yo utilizo este antibiótico porque la literatura y la experiencia me dicen que esto es así. ¿Ya? Siguiente. Entonces les decía que la OMS lo define como las infecciones de más de 30 microorganismos, las más frecuentes: clamidia, gonorrea, sífilis, tripomoniasis, que el mecanismo de transmisión van a ser a través de líquidos corporales, que puede ser, la gran mayoría se transmite por relaciones sexuales o contacto sexual, y que un mínimo porcentaje por transmisión vertical, pero también existe esa vía. Ahora, cuando decimos contacto sexual, decimos, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos que la paciente tuvo relaciones sexuales con su pareja, bueno, estamos asumiendo, si no hubo protección, que puede haber una infección de transmisión sexual. Pero contacto sexual se refiere, por ejemplo, jóvenes que recién están experimentando la vida sexual. Hay juegos sexuales, hay roces, pene-vagina, pero no penetración. Pero sí hubo intercambio de secreción. ¿Eso será suficiente para transmitir la infección sexual? ¿Sí? ¿No? Sí. Por eso se le dice que es una vía por transmisión sexual, pero por contacto sexual también. Entonces, cuando yo interrogo a mi paciente y le diga ¿cuántas parejas sexuales tiene? Y ojo, hay que entrevistar sola, porque si viene con su pareja, Juanito y Juanita, y tú le preguntas a Juanita ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Ella te va a decir uno nomás. ¿Cómo cree usted? Porque vivimos en una sociedad machista. Pero si tú le dices, señor Juan, espera un ratito afuera, y luego va a pasar, y tú le preguntas a la misma Juanita ¿cuántas parejas sexuales tienes? Y te va a decir 8, 9, probablemente. Y más si tú le dices que esa historia se queda ahí y nadie más la va a ver. Entonces vean la importancia de poder preguntar y en qué ambiente preguntar. Y ahí mismo le agregas, muy bien, tuviste 9 parejas sexuales desde los 15, digamos, hasta los 40, ya. Muy bien. ¿Y con cuántas tuviste juegos sexuales? Donde hubo roce pero no penetración. Ya, como con 3 enamorados o 4. A esos 9 le agregas 4. Entonces, ¿su riesgo aumenta o no? Sí, entonces eso tenemos que preguntar a nuestros pacientes de ahora en adelante, ¿sí? Para que tu paciente te diga las cosas, tiene que haber una empatía, las 5 C de la consejería. Entonces, si ustedes hacen eso, se van a ganar al paciente y él les va a decir todo lo que se refiere en cuanto a infecciones para descartar el riesgo. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver quiénes son esos agentes, porque decíamos que la transmisión sexual podía ser por virus, bacterias o parásitos. Y dentro de las bacterias pues tenemos a la famosa clamidia y gonorrea. Dentro de lo que son parásitos está la tricomonas, bacterias de treponema pallidum también, el virus, el herpes simple, ¿quién más? El VIH y el VPH. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que cada uno de ellos va a presentar cierta complicación en el aparato reproductor, ¿no? Siguiente. Estas dos las he encerrado porque estas dos están asociadas a la persistencia del virus papiloma humano.
y hay investigaciones que así lo dicen. Por lo tanto, si yo detecto clamidia o gonorrea, tengo que tratarlo sí o sí, porque le estoy bajando el factor de riesgo para que ese paciente pueda hacer un precáncer más adelante. ¿Ya? Siguiente, por favor. Veíamos el pH de la vagina. Dijimos que ¿cuánto era el pH? 4.5. Muy bien, siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, también ya lo vimos eso. Siguiente. También. Miren acá. Ustedes cada vez que examinen a su paciente van a ver este episodio, pero normalmente todos los pacientes hoy en día presentan ese flujo que ven acá, que debe ser así como se ve, idealmente debe ser así, transparente, filante, inoloro, incolora, así debe ser. Yo me alegro cuando veo este tipo de cuello con este tipo de flujo. Son pocos los casos que me vienen así, pocos, contados, contaditos, pero luego del tratamiento llegan a tener este tipo de características de los músculos. Porque le hiciste un buen tratamiento, porque le detectaste qué es lo que tenía. No solo le diste un óvulo y le examinaste y le dijiste vuelve en una semana. O sea, no hay forma. Si tú le evaluaste bien y acá tiene el moco purulento, le diste un buen tratamiento, supiste quién era, que era el agente, le tratas, ella va a tener este tipo de moco. Cuando veas esto, quiere decir que tu tratamiento fue certero. ¿Ya? Siguiente. Aquí está, miren. Los estudios nos dicen, ¿el virus papiloma humano puede ocasionar cáncer? Es necesario, sí, pero no es suficiente. El virus del papiloma humano, que es un virus que se transmite por vía sexual también, necesita de ciertos cofactores. Primero, que la inmunidad esté disminuida. Segundo, que haya factores de riesgo como fumar, múltiples parejas sexuales, inicio precoz de relaciones sexuales, no protección del condón, y además de eso necesita de otro cofactor que son las infecciones de transmisión sexual. Dentro de ellas, clamidia y gonorrea van a hacer que persista este VPH. Si tenemos toda esta condición del virus, tiene todo esto, va a originar un precáncer. Y si nadie lo detecta, va a originar a la larga un cáncer. ¿Sí? Siguiente, por favor. Empezamos por clamidia. Clamidia es una bacteria intracelular obligada. ¿Qué significa? Necesita esta bacteria ingresar a la célula para que pueda replicarse, para que pueda reproducirse. Por lo tanto, hay varios géneros de clamidia, pero la que vamos a estudiar es clamidia trachomatis, ¿ya? Esa clamidia es muy común, es caserita, como se le dice cuando uno va a evaluar a su paciente. Siguiente, por favor. Entonces yo le voy a contar una historia. Vamos a contar la historia de María y Juan. ¿Ya? Mira, acá está el estudio, tómenle fotito, para que ustedes revisen la relación que existe de clamidia con el VPH, con la persistencia del virus y por lo tanto luego un diagnóstico de una lesión que pueda haber en el cuello de útero. Ojo, la persistencia del virus papiloma humano se debería también a que la paciente tiene clamidiasis ahí y no ha sido detectada. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí está el estudio, es muy bonito el estudio, te invito a que lo lean. Siguiente. Entonces la historia, la incidencia en otros países también va en subida, no solo acá. Ahí tenemos datos de Estados Unidos de la CDC que sigue subiendo desde el año 85 hasta 2015, la tasa sigue subiendo. Siguiente. Entonces tenemos, ¿qué puede pasar para que una paciente tenga una infección en el caso de clamidia? Primero, ¿nueva y múltiples parejas sexuales? Sí, tiene que tener muchas parejas para estar en riesgo de una infección de transmisión sexual. Historial, si uno tiene, por ejemplo, le dice, señora, ¿alguna vez le detectaron alguna infección de transmisión sexual? Y ella dice, no, nunca, o sí, tuve el año pasado. En ellas hay más probabilidad de encontrar una infección de transmisión sexual. Si no utilizas condón, definitivamente el riesgo es mayor, ¿no? ¿Cuántas de acá promocionamos el uso del condón? Algunas parejas vienen y dicen, sí, pero doctora, no es igual, sí, obstetra no es igual, no se siente igual. Pero lo cierto es que si hay un buen preámbulo para la relación sexual y hay excitación en la mujer y hay excitación en el varón o en la pareja, porque ahora hablamos de diversidad sexual, si utilizan un preservativo ahí no lo van a notar, Pero si hay una relación sexual sin ese preámbulo, así sea sin condón, va a haber dolor en la paciente, ¿no? Entonces hay que hablar sobre el uso de alguna barrera para evitar una ITS.
El uso de anticonceptivos orales contribuiría a la ectopía. Los pacientes que inician muy precozmente, es decir, por ejemplo, a 14 años, a tener relaciones sexuales, van a tener lo que llamamos en ese momento la ectopía. Si tienen la ectopía, tienen predilección por esta bacteria que es la clamidia. Es decir, si yo inicio tempranamente la relación sexual y tengo inmaduro mi epitelio, voy a ser más predilecta para esa bacteria. ¿Y a qué edad se recomienda en todo caso que la paciente, en el caso de jóvenes, tenga relaciones a partir de 18 años, que ya está maduro ya el epitelio? Pero igual no se salva si no se protegió, igual va a tener una infección, pero está más predispuesta en las menores de edad, ¿ya? Mujeres entre 15 y 24, este estudio se hizo por la gran actividad sexual, obviamente en esa edad, ¿no? Siguiente. Aquí, mire, vamos a imaginar que estamos hablando de Juanita y Juanito, ¿se acuerdan de ellos? Ya. La primera vez, en este caso, Juanita nunca tuvo relaciones sexuales, Juanito sí, tiene muchas parejas sexuales. ¿Cómo se llama cuando tiene muchas parejas sexuales? Promiscuo, ya, jugador, ¿no? Ya. Y en una mujer las cosas son diferentes, ¿no? Hasta suena feo decirlo. Bueno, nos ponemos en ese lugar. Juanito tiene experiencia, pero Juanita no, es su primera vez. Entonces se van una noche y bueno, Juanita le entrega su tesoro más preciado, ¿sí? Tienen relaciones esa noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Juanito le regaló algo también. ¿Qué le regaló? Clamidia le regaló. Entonces dijimos que la bacteria era una bacteria intracelular, que si la bacteria está fuera no iba a pasar nada, pero si entra dentro de la célula sí, para poder aplicarse. Y es lo que sucede, miren, en la primera etapa, a las 0 o 6 horas, la clamidia como cuerpo elemental ingresa a la célula y se encuentra en el citoplasma. Luego, a las 12 horas, ese mismo cuerpo elemental va a empezar a encapsularse. Al encapsularse, lo que va a hacer es multiplicarse. Miren, a las 12 horas, al día nomás está multiplicándose. Y Juanita ni cuenta se da, porque no hay ningún síntoma. Pasa las 24 o 36 horas, empieza a multiplicarse más y luego se reorganizan y forman los cuerpos elementales. Estos cuerpos elementales que están en color rojo sí son capaces de transmitir tanto a la célula sana de ella o a otra pareja. Cuando ya empiezan a formarse estos cuerpos elementales, entonces está listo para salir. Y por un efecto de lisis o destrucción de la pared celular, salen todos ellos afuera para poder ser vector y transmitir a otra pareja sexual. Es decir, si Juanita ya le gustó esto y va a tener 1 o 2 parejas sexuales, de repente tiene el amigo cariñoso, al amigo con derecho, al conviviente, etc., va a poder transmitir todo ello a sus parejas. Por eso es importante que cuando tengan o ya hayan descubierto una infección de transmisión sexual, se trata a la pareja y o a las parejas. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente, por favor. Yo les comento esto porque cuando se le pregunta al paciente, ¿cuántas veces has tenido el primer evento de esta infección? No, ya lo he tenido varias veces. ¿Y tu pareja recibió tratamiento? No, no me eligieron. Entonces el círculo sigue, el círculo de infección sigue y sigue y sigue. La infección por clamidia puede ser de 2 tipos. Una, complicada, clamidiasis complicada, y clamidiasis no complicada. La no complicada, aquí, bueno, nos va a ocasionar cervicitis en la gran mayoría de los casos, 75-80% clamidiasis, ¿sí? Y en la complicada lo que va a producir es un 15% aproximadamente, que va a producir una EPI, una infección pélvica. Entonces, este cuadro, ¿por qué los pongo los dos? Porque el tratamiento no es igual para los dos. Mientras que para uno puede darle tratamiento para una semana, para lo otro tiene que ser tratamiento por 2 semanas. A la pareja también, eso está claro. Cuando tenemos clamidiasis en la mujer vamos a encontrar, ¿se acuerdan del cuello uterino? ¿Y cómo debería ser el moco cervical? ¿Cómo debería ser el moco cervical? Transparente, filante, inodoro y coloro, ¿sí? ¿Y cómo veo acá? Gris, grisáceo. Y sé que es moco, ¿por qué? Porque está pegado acá. O sea, no puedo confundir con la secreción de vagina, es diferente.
La secreción de vagina es acuosa, grumosa puede ser, pero no es mucoide. Lo que está pegado entonces es el moco cervical, pero tiene una patología porque es de color grisáceo. Y en clamidia, acuérdense bien, siempre va a ser de un color grisáceo. Raramente puede ser muco burlento, pero la gran mayoría es grisáceo. Entonces, si yo coloco el espéculo y encuentro esto, así grisáceo, yo estoy sospechando en casi el 80-90% de que es una clamidiasis. ¿Y lo tengo que tratar? Por supuesto que sí. Y cuando es complicada, está asociado a casos de infertilidad, a dolor crónico. Hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, me duele, ¿y a cuánto tiempo estás así? Más de un año, ¿no? Y cuando ves tu paciente por primera vez, le examinas, tiene un cuadro de endocervicitis de repente años y nunca lo trataron, ¿no? Entonces es importante averiguar en qué cuadro estamos nosotras. Siguiente, por favor. Y en el caso del varón, miren, si uno hace una técnica en el varón como ordeñamiento, se llama la técnica, lo que va a expulsar a través de la uretra es esta secreción. ¿Cómo es? Grisácea. En el varón también. ¿Dónde vive la bacteria? En el caso de la mujer, en el cuello de útero, en el endocervix. En el caso del hombre, en la uretra, ¿ya? Y por eso en el varón se tiene que dar tratamiento también. Ahora, hay pacientes varones que no van a presentar síntomas. Entonces, pero si tiene su pareja activa quiere decir que tiene actualmente relaciones sexuales, se tiene que dar sí o sí el tratamiento para él o para ellos, ¿no? Entonces, en el hombre miren lo que puede ocurrir, una uretritis, igual que la mujer. Por ejemplo, si viene una paciente a su consultorio y les dice, me duele mucho para miccionar, orino cada rato, siendo un disconfort cuando voy al baño, lo primero que hacemos es, le mandamos una prueba de orina, ¿sí? Y si la prueba sale negativo, estaremos pensando en uretritis, tanto en la mujer como en el varón. ¿Y ocasionado por quién? Por clamidia. Ojo, a veces puede tener una uretritis, no una infección urinaria, y el problema es acá. Tú le descubres que tiene una infección, la mujer también, y puedes darle tratamiento para clamidia y se solucionó el problema. ¿Ya? Siguiente. Entonces la complicación de clamidia, miren, puede ser en el neonato que tenga una conjuntivitis por contacto, por clamidia, ojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una paciente viene a trabajar parto y tiene una secreción purulenta y el bebé nace por vía vaginal. Entonces, por contacto va a poder presentar esta patología en el bebé, una conjuntivitis, y hasta en algunos casos produce ceguera esta infección, ¿ya? En casos raros puede ocurrir la neumonía neonatal. 1 o 2 o 3 meses se puede presentar esta infección debido a esta afección a nivel local. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué exámenes vamos a hacer para poder constatar y estar seguros de que es clamidia? La parte que yo siempre les digo es la primera parte clínica. Es decir, yo coloco el espéculo y veo una coloración grisácea, inmediatamente digo 70-80% puede ser clamidia. Segunda opción, yo puedo hacer un cultivo, el cultivo de McCoy, que tiene un 80% de sensibilidad, sí me va a diagnosticar y tiene buena eficacia. Solo que hay un pequeño detalle, que para hacer esa prueba, el laboratorista que tú le mandes tiene que saber que es la prueba y además de ello, tiene una muestra especial, o sea, no se puede mandar a cualquiera, tiene que conocer que es el cultivo de McCoy. ¿Ya? También hay otros como la serología clamidia que se puede utilizar, pero lo que yo les recomiendo donde se encuentren, sobre todo en zonas alejadas, la parte clínica es la que manda. Siguiente. ¿Y cómo lo tratamos en el caso de clamidia? Miren, se puede tratar con acitromicina 1 gramo, dosis única, y con doxiciclina 100 miligramos por vía oral por 7 días, mañana y noche. O sea, tengo dos opciones. Le doy acitromicina de 1 gramo, dosis única, y ya eliminé clamidia de ese paciente y de su pareja. O le puedo dar doxi, ¿no? Por 7 días, mañana y noche. ¿Ya? Hay otras alternativas, pero esa es la que más se recomienda. Siguiente. Y si estuviera embarazada, ¿se le puede dar? ¿Qué categoría es? B. Entonces, ¿le puedo dar? Sí, sí le puedo dar. Se recomienda a partir del segundo trimestre, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya. Esto es para hablar sobre Neisseria, que está un poco adelantado. Este es un estudio, ¿se acuerdan que le dije que hay 2 bacterias relacionadas con el
la persistencia del virus papiloma humano. Una era clamidia y la otra es gonorrea. Este es el otro estudio donde se asocia la presencia de gonorrea para el riesgo de lesión cervical intraepitelial de alto grado. O sea, estamos hablando de ni 2 ni 3. La persistencia de ese virus va a ser producida por gonorrea según los estudios que ya están dados. Siguiente, por favor. Bueno, el periodo de incubación en el caso de clamidia era de 3 días, ¿no? Más o menos aproximadamente. En el caso de gonorrea, 3 a 5 días. Y miren cuántos casos, 106 millones de casos nuevos de gonorrea en adultos en todo el mundo, es tan frecuente. ¿Ah? Ambos, siguiente por favor. Ahí tenemos la tasa, que también igual que clamidia va aumentando. Siguiente por favor. Ajá. Las vías de transmisión van a ser por vía sexual, pero también se puede dar el parto vaginal, ¿no? Por contacto. Ahora, esa bacteria tiene una particularidad. Tiene, siguiente por favor. Cuando digo relación sexual, no solamente es pene-vagina, ojo, no pene-ano, pene-boca, todas las vías posibles donde hay intercambio de secreción es suficiente para transmitir una infección de transmisión sexual. Entonces, miren estos cilios que tiene esa gonorrea, ¿no? Estos cilios permiten de que esa bacteria tenga adherencia para el epitelio. Cuando se adhieren al epitelio, no solamente se adhieren a las zonas de cuello uterino, por ejemplo, porque el epitelio es predilecto para ellos, sino también a las zonas que se parecen a ese tipo de epitelio, que se encuentra ¿dónde? En el tracto orofaringio, en el recto también. Entonces, ¿podría presentar una infección por gonorrea en el recto? Sí, una proctitis. También en garganta, dependiendo si la conducta sexual fue vía oral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen al estar adheridos a la membrana? Lo que van a hacer es que van a evadir la respuesta inmune de la persona. Cada persona, nosotros tenemos nuestras propias defensas, es decir, viene una bacteria, los macrófagos se encargan de fagocitar, pero esta bacteria tiene la particularidad de evadir esta respuesta inmune, por lo tanto persisten y hacen la infección local. ¿Ya? Siguiente. Los riesgos para contraer gonorrea, en este caso, son las mismas que para clamidia, ¿sí? Y en un estudio que se hizo en hombre y mujer, sobre todo en el varón, cuando eyaculaba dentro de la vagina, había una posibilidad de un 50-70% de mayor, riesgo de transmisión de este tipo de bacteria, que es gonorrea, ¿ya? Eso fue un estudio de Estados Unidos. Puede ser la transmisión perinatal también. Y este dato, cuando uno tiene gonorrea, tiene mayor riesgo para padecer o contraer el VIH. ¿Ya? Siguiente. Entonces miren la gonorrea cómo se va a ver. En el caso del varón, el glande, se va a ver una secreción diferente a clamidia. ¿Clamidia cómo era? Grisácea. En gonorrea, verde, amarilla, mucopurulenta. ¿Ya? Y lo mismo va a salir del cuello uterino, ojo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Miren acá. Esta es una paciente que tiene una secreción del cuello uterino, exactamente del endocervix. ¿Y qué color es esa secreción? Amarilla, verde, media verde, ¿no? Entonces, ¿qué sospecho ahí? ¿Clamidia o gonorrea? Gonorrea. Pero ojo, cuando yo vea gonorrea, si tuviera clamidia no voy a ser capaz de identificarlo clínicamente. Por eso es que las guías recomiendan, y sobre todo la CDC, que cuando yo encuentre clamidia solo, lo trato clamidia solo. Pero cuando encuentre gonorrea, tengo que tratar clamidia también, porque no puedo percibirlo. Y según los estudios, un 70% de los casos de gonorrea está asociado a clamidia. Entonces, cada vez que ustedes vean un cuadro de gonorrea, sí o sí tratan para gonorrea, pero también para clamidia, ¿ya? Y ahí el éxito del tratamiento, porque a veces de repente ves clínicamente es gonorrea y solo trato gonorrea y sigo con la infección por clamidia, ¿ya? Muy bien, siguiente por favor. En la anterior imagen, por favor, miren acá, esta es una esquenitis y les he puesto esta imagen acá porque la bacteria gonorrea puede infectar
la glándula y hacer que se produzca un cuadro de itis, de una esquinitis ahí. Entonces, cuando yo veo este cuadro, yo estoy pensando que esa paciente puede tener una endocervicitis. Que si yo trato la endocervicitis puede resolverse esto en las primeras fases. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de endocervicitis, miren este dato importante. 50% de los casos son asintomáticos y 50% sí lo puedo evidenciar. ¿Qué pasa si yo coloco el espéculo, noto que mi paciente clínicamente tiene el cuello con un moco cervical verde y no lo trato? ¿Qué va a pasar? Voy a hacer que ese paciente tenga más riesgo para que tenga complicaciones, dolor crónico, de obstrucción ovárica, ¿no? Además de que el cuello se vuelve susceptible, pero además de ello, si tiene clamidia, si tiene gonorrea, estoy haciendo de que esa paciente pueda ser predilecta o haga riesgo para que persista el virus del papiloma humano. O sea, yo tratándole gonorrea puedo mejorar su estado de vida, ¿sí? Ahora, si yo puedo encontrar un cuello de útero súper limpio, no hay nada, y puede tener gonorrea, sí, también, porque 50% son asintomáticos. Entonces, cada vez que ustedes examinen a su paciente, si encuentran gonorrea, por favor trátenla, porque de repente la siguiente vez que vuelva no tenga sintomatología. Entonces se les va a pasar. Detectan, traten. A ella o a él y a sus parejas. Siguiente. En el caso de gonorrea se puede complicar. Una de las complicaciones que la imagen anterior pasó era complicaciones con dolores crónicos, con una infección pélvica. Pero además, miren, por una conjuntivitis gonocócica, es decir, la transmisión por contacto al bebé, a los ojos. Y en este caso hay estudios que inclusive puede ocurrir la ceguera neonatal por esta bacteria. Entonces miren la importancia que tiene en detectar correctamente una infección para evitar complicaciones en ese paciente. ¿Preguntas hasta acá? Yo la voy a preguntar, ¿eh? Siguiente. Tienen que salir expertos, van a salir. Miren, ¿qué hacemos para gonorrea? ¿Cómo detecto? Lo primero y barato y que solo necesito de sus conocimientos es la clínica. Si yo veo una secreción verde, purulenta, ¿qué estoy sospechando? ¿Clamidia o gonorrea? Gonorrea. Y trataré para gonorrea, pero también a la vez ¿a quién? A clamidia. Y si tengo solo clamidia, solo clamidia. ¿Y cómo es la sintomatología? ¿De qué colores? Muy bien, grisáceo. Entonces yo hago primero mi diagnóstico clínico, no me cuesta, solo mi conocimiento, y lo trato. Pero la otra es el cultivo de Thayer-Martins, que también me va a detectar si esa paciente tiene gonorrea, ¿ya? ¿Hay tinción de Gram? Sí. Cuando uno habla de la tinción de Gram es que se va a sacar una muestra de endocervis, del moco, y se va a poner una lámina, y esto lo lee el laboratorio. Si el laboratorio nos dice hay más de 10 polimorfos nucleares, quiere decir que tiene gonorrea, ¿sí? Una cervicitis. Y esto, la sensibilidad de miracontra es 95%. Esta técnica es barata, la pueden mandar ustedes. Y ya con eso me aseguro de que mi paciente tiene lo que yo estoy viendo clínicamente. O simplemente, si yo tengo la clínica, con la clínica puedo tratar. ¿Ya? Con la clínica se puede tratar, pero si la paciente quiere estar segura si es gonorrea, le mando este cultivo de Thayer-Martins o la tinción de Gram, cualquiera de los dos. ¿Ya? Siguiente. Aquí está, bueno, yo le hablaba un poquito de la resistencia del ciprofloxacino versus la ceftriaxona, ¿no? Y más o menos 27% hay resistencia para lo que son la fluoroquinolona, que es el ciprofloxacino, y versus un 0.5% para la ceftriaxona. Entonces, de elección, ustedes deberían usar la ceftriaxona. Siguiente. Y la ceftriaxona, en el caso de gonorrea, utilizamos 250 miligramos dosis única. Miren. Pero yo les dije que si encontraba gonorrea, ¿qué más podíamos hacer? Tratar a clamidia. Y clamidia se trataba con doxiciclina. ¿O también con qué? Con azithromicina, 1 gramo, dosis única. Ojo, cuando yo hablo de gonorrea o endocervicitis por gonorrea,
tengo que ver dos eventos, complicada o no complicada. ¿Y cómo diferencio eso? Al finalizar mi examen a mi paciente, yo le hago un tacto vaginal. Movilizo con una mano el cuello del útero y con la otra el fondo uterino. Movilizo. Si la paciente le duele, es una endocervicitis complicada. Si los anexos están comprometidos y hay dolor, es una endocervicitis complicada. Pero hay que estar segura cuando uno examina. Si tú le dices al paciente, voy a examinarte y me vas a decir si te duele, hay pacientes que ni bien la tocas, au, 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 ¿no? La técnica es que ustedes le evalúen, que le diga que le vas a evaluar, pero le vayas conversando de otra cosa. Si realmente le duele, se va a quejar. Y ya te das cuenta ahí que es una endocervicitis complicada, ¿ya? Entonces, ¿por qué les hago este parámetro? Porque cuando yo tengo una endocervicitis nada más, no complicada, yo trato una semana, ya sea por clamidia o gonorrea, pero si es complicada le agrego una semana más a la pareja y a él, ¿ya? Y en el caso de que fuera una complicada acá, por ejemplo, yo no voy a utilizar solamente 7 días de doxiciclina, tengo que utilizar ¿cuánto? 2 semanas, o sea serían 28 cápsulas, ya no 14, ¿ya? Siguiente, por favor. Ay, aquí hay un dato más, miren. Algunas me dirán, pero solo se ultrasona, de repente a la paciente no le gusta que les ampolla, se desmaya, a una paciente se le coloca ampolla, hay pacientes. La otra elección es la cefixima de 400, que es muy usada, yo la uso en Lima y me va muy bien. Y aparte que evito de que la paciente pueda tener alergia de repente a un inyectable, que es más, te queda poco tiempo para actuar en un caso de un inyectable, mientras que la cefixima sí lo puedo usar tranquilamente, ¿ya? Muy bien, siguiente por favor. Entonces, el tratamiento de gonorrea es igual para gestantes y no gestantes también. Sí, por la categoría. Por Por la categoría. la categoría. Y clamidia también. Clamidia también. Esta parte de la oficina que no entendí. En la clamidia dijo que era, bueno, la citro, la doxy, y habló sobre la Sí, hay alternativas también. o sea, es una alternativa. Es una alternativa. Los más usados, tú puedes usar acitro, 1 gramo, o doxiciclina de 100, mañana y noche por 7 días en una endocervicitis no complicada. Si fuera complicada, le vas a agregar una semana. Ajá. Sí. A la pareja, en el caso de gonorrea, exactamente igual que le resultaste a tu paciente. Ahora, yo sé que de aquí va a haber muchas preguntas porque la gran mayoría, y me incluyo, hace años yo pensaba que la endocervicitis se trataba con óvulos. No es así. Se está dando cuenta que si hay una infección se trata con antibióticos. Y nada tiene que ver con óvulo. El óvulo no le va a hacer nada para una endocervicitis. El óvulo lo que va a hacer es mejorar, digamos, el confort de la mujer en caso de una itis, pero en vagina. Claro, ¿no? Si ella tiene hongos, bueno, su óvulo, tratamiento bioral. Si ella tiene una vaginosis bacteriana, no es por ITS, es por Gardnerella, que es elevada, le doy su óvulo. Pero por endocervicitis, por clamidia y gonorrea, no se da óvulo. ¿El uso del polipropileno No, no, porque es un regenerador del epitelio. Pero ¿Hay casos de posbiopsia, nos ayuda a regenerar más rápido. Pero por una endocervicitis, chicas, chicos, no. Una itis, recuerden, se trata con antibióticos. Y la texta, que también a veces hablan de los óvulos que tienen dexametasona, tampoco necesitan. Bueno, la dexametasona es un antiinflamatorio. Va a ayudarla a que tenga confort, pero probablemente porque ella tiene una itis en vagina. Pero en cuello, ¿se acuerdan que le dije que la poca sensibilidad que había en cuello? El cuello puede tener una endocervicitis complicada y la paciente no se queja por eso. Tú le vas a hallar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, diferente es cuando tiene una itis en vagina. Entonces tiene una vaginosis bacteriana o tiene una vaginitis por tricomonas. Sí, ahí sí le va a molestar, le arde, duele, pica, huele mal. Entonces le das sus óvulos o le das bioral, ¿no? Pero solo en ese caso. A menos que, yo sé que en una paciente no vamos a encontrar una sola infección, vamos a encontrar a veces diversas infecciones. Si amerita darle un óvulo, tiene que ser justificado por qué le está dando el óvulo. Pero aclarando, para los dos casos de ITS que vamos viendo, solamente es medicamento bioral.
¿Ya? Para ello tiene que haber examinado bien a su paciente clínicamente, si es complicado o no complicado. ¿Ya? Entre darle acitromicina, que es una sola dosis, 1 gramo, y darle dosis de 100 por 7 días. O sea, es bien significativa la diferencia. ¿Cuál sería la mejor opción? Las dos son buenas, las dos. ¿Por qué optar por la acitromicina de 1 gramo? ¿Qué pasa si la pareja, en este caso el esposo, se toma un día, el otro día no, se olvidó? ¿Qué preferimos darle al esposo? Acitromicina, ¿no? Dosis única. A eso voy. Usted tiene que ya ver a qué paciente le dan uno u otro. Si es una paciente que se olvida de tomar, dale la dosis única. Si es complicada, ahí la cosa va a cambiar. Hay que darle dosis, eso sí, por 2 semanas. ¿Ya? Muy bien. Este es el estudio de sífilis, también se lo dejo ahí. ¿La voy a dejar en PDF? ¿Quieren que le deje la información? Sí. Ya, se la voy a dejar, ahí tengo en PDF, no se preocupe. Siguiente, por favor. Mira. Ya. Y yo lo paso. Entonces, chicas, vamos avanzando. Yo sé que hay preguntas, me van a preguntar después, que no den tiempo. ¿Están apuradas o no están apuradas? Ya. Bien, vamos a hablar del treponema pallidum, que es conocida como sífilis, ¿no? Esta es una espiroqueta que se va a ver a través de microscopio para poder ver si estamos ante un treponema pallidum. Ahora, los pacientes que tengan esta enfermedad, sífilis, que es producida por una bacteria, si es producida por una bacteria, ¿será curable o tratable? Es decir, yo identifico que mi paciente tiene treponema, trato, tratable, curable, es bacteria, curable. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Es curable, porque es una bacteria. Si yo hablara de herpes, que vamos a hablar, es un virus. Lo curo, lo trato. Y esa es la diferencia. ¿Ya? Si el paciente dice, usted ya me curó, en el caso de treponema por sífilis, sí se trata. Que ella vuelva de nuevo por lo mismo, es porque hubo un recontagio, una otra transmisión nueva. ¿Ya? Eso es diferente. Pero sí se trata. Entonces los estudios del 2000 hasta 2006, también los estudios, miren, sigue subiendo en el caso de sífilis. Y por ejemplo, sí. Nos decían que, bueno, claro, por ser bacteria va a ser curable, pero a veces tenemos pacientes que han tenido hace un año, digamos, sífilis, y ya se curaron, tuvieron sus dosis, sus tres dosis. Y nuevamente, cuando se hace una prueba rápida después de un año, siempre va a salir detectable en algunos casos. Claro, puede salir hasta los 2 años y medio.